Un esposo abandona a su esposa moribunda por su mejor amigo y luego descubre su fortuna secreta de $700 millones. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. Emily Carter siempre creyó que su matrimonio era estable. No perfecto. Ningún matrimonio era más que estable. Ella y Daniel llevaban 15 años juntos. Habían construido una modesta casa en las afueras. Organizaban barbacoas familiares y pasaban tranquilas noches de viernes viendo películas antiguas. Pero la vida tenía una forma de poner a prueba las promesas. Empezó con la tos, una extraña fatiga que la hacía querer acostarse en pleno día. Al principio lo ignoró, pero cuando el dolor agudo en las costillas se negó a desaparecer, finalmente fue al médico. El diagnóstico fue como un mazazo. Cáncer en estadio 4. Fue agresivo. La voz del médico era suave, pero sus palabras fueron tan duras que la marearon. Esa noche, Emily estaba sentada a la mesa del comedor, esperando a que Daniel volviera a casa. Había ensayado mentalmente cómo se lo diría, cómo llorarían juntos, se abrazarían y se prometerían luchar juntos. Para eso estaba el matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Cuando Daniel entró, notó un ligero olor a colonia que no era su marca habitual. Llevaba la camisa bien planchada, el pelo aún húmedo de una ducha reciente y el teléfono vibraba en el bolsillo. Sonrió débilmente. ¿Puedes sentarte? Necesito decirte algo importante. Frunció el ceño, pero se sentó frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Qué pasa? Ella le contó todo. El diagnóstico, el plan de tratamiento, las escasas posibilidades, pero la esperanza a la que se aferraba. Habló despacio, esperando a que él le tomara la mano para decirle que lo afrontarían juntos. En cambio, suspiró, se recostó en su silla y murmuró: Emily, no sé si puedo con esto. Sintió una opresión en el pecho. ¿Qué quieres decir? Me refiero a esto. Verte desvanecer, encargarme de todo. No puedo. No estoy hecho para eso. Emily lo miró fijamente, sin saber si había oído bien. Daniel, soy tu esposa. Hicimos votos. No me lances promesas. Espetó, con una voz tan aguda que cortó el aire. No lo entiendes. Me estoy ahogando aquí. Siento que mi vida termina con la tuya. Ella parpadeó, atónita. ¿No es eso el matrimonio? Apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió casi como si no pudiera mirarla mucho tiempo. Necesito pensar en mi propia felicidad. Lo siento, Emily, pero no puedo hacer esto. Las palabras parecían irreales, como un guión cruel en una mala obra. ¿Entonces te vas? Así sin más. Apretó la mandíbula. Es mejor así. Esa noche, Daniel durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, se fue antes de que ella despertara, sin beso en la frente. Ya no se preparaba café como antes, solo silencio y un espacio vacío en la entrada. 2 semanas después, el mundo de Emily se derrumbó aún más. Estaba sentada en la sala de espera del hospital después de una sesión de quimioterapia cuando vibró su teléfono. Un mensaje de un viejo vecino decía: «Emily, ¿es cierto lo de Daniel y Megan?» A Emily le dio un vuelco el corazón. Megan era su mejor amiga desde la universidad. Habían compartido pisos, secretos y vacaciones. Escribió rápidamente. ¿Y ellos? La respuesta venía con una foto adjunta.
Daniel y Megan en una terraza, tomados de la mano, acercándose. La risa de Megan se congeló en medio de una sonrisa. El brazo de Daniel se posó sobre el respaldo de su silla. Emily contempló la imagen hasta que los bordes se difuminaron. Sintió una oleada de náuseas, sin saber si era la quimio o la traición. Esa noche, Daniel la llamó. Casi no contestó, pero la curiosidad y quizás un atisbo de esperanza la impulsaron a responder. Emily. Su voz era demasiado informal. Quería decírtelo antes de que supieras de alguien más. Su voz era monótona. Dime que estoy con Megan ahora. Simplemente sucedió. Conectamos. Ella me entiende. La voz de Emily tembló. Es mi mejor amiga, Daniel. Lo era, dijo. Las cosas cambian. La gente cambia. Ni siquiera podías esperar a que se detuviera antes de decir hasta que me muriera. El solo pensamiento se sentía demasiado cruel para expresarlo. Hubo una pausa. Luego dijo: Mira, siento que estés herida, pero yo también tengo que ser feliz. No puedes esperar que tire mi vida a la basura porque estás enfermo. Se le hizo un nudo en la garganta. Colgó antes de que él pudiera decir nada más. Al día siguiente, Emily estaba sentada junto a la ventana de su sala, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Intentó imaginar qué había hecho mal, qué defecto de su carácter había alejado a Daniel, pero la verdad era más clara de lo que quería admitir. Él se había elegido a sí mismo, y Megan lo había elegido a él antes que a ella. Pensó en los años de amistad con Megan, las charlas a medianoche, los secretos compartidos, en sus sueños, sus desamores. Megan había estado presente en su boda, había brindado por su aniversario, y ahora Megan compartía la cama con su esposo. Cuando sonó el timbre esa noche, casi lo ignoró, pero el sonido era persistente. Al abrir la puerta, encontró a Megan allí de pie, con el pelo perfectamente peinado y el paraguas en la mano. «Megan», dijo Emily con voz gélida. Megan sonrió con torpeza. «¿Puedo entrar? Creo que deberíamos hablar». Emily se hizo a un lado, aunque todo su ser le decía que no lo hiciera. Se sentaron en la sala, el aire cargado de tensión. «No planeé esto», empezó Megan. «Daniel y yo simplemente conectamos. No se trata de reemplazarte». Emily soltó una risa breve y sin humor. «¿No se trata de reemplazarme? Te acuestas con mi esposo mientras yo lucho contra el cáncer». Megan se estremeció. «Es complicado». «No es complicado», dijo Emily, en voz baja pero firme. «Es una traición». Megan suspiró. «No lo entiendes, Emily. Él me hace feliz. No pensé que... ¿No creías que me haría qué? ¿Importar? ¿Herir?» Emily se inclinó hacia adelante. «Se suponía que eras mi amiga, Megan. Se suponía que me apoyarías». Por un instante, la expresión de confianza de Megan flaqueó, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie. «Solo quería que lo supieras de mí. Siento mucho que estés molesta». Emily la vio caminar hacia la puerta. «Espero que ambos encuentren la felicidad que buscan», dijo, con la voz cargada de veneno. «La necesitarán». La puerta se cerró con un clic. Emily se quedó allí sentada, sintiendo el peso de la soledad. Las dos personas en las que más había confiado habían convertido su enfermedad en una oportunidad. Esa noche, Emily yacía en la cama mirando al techo. El dolor de la quimioterapia la quemaba en los huesos, pero un dolor más agudo y frío lo había reemplazado. Algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que no podía controlar quién se quedaba o quién se iba, pero sí podía controlar lo que sucedía después.
Y aunque Daniel y Megan creían haberla despojado de todo, desconocían la verdad. Ni sus planes, ni su fortuna, ni el hecho de que Emily Carter, la tranquila y apacible Emily, estaba lejos de terminar. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Anímenos suscribiéndose, pulsando el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y cómo te impactó esta historia. Los días posteriores a la visita de Megan fueron más pesados que la propia quimioterapia. Emily se movía por la casa como un fantasma. El eco de su conversación se repetía en su mente. Cada palabra, cada mirada de suficiencia, se grabó profundamente en su memoria. No lloró mucho que la sorprendiera. En cambio, se encontró pensando, planeando. Una tarde, sentada a la mesa de la cocina, hojeaba un viejo cuaderno de cuero. Había sido de su abuelo, lleno de pulcra escritura cursiva y fechas que se remontaban a décadas atrás. Entre las páginas se escondían extractos bancarios amarillentos, certificados de acciones y cartas legales. Su abuelo había sido un hombre tranquilo pero astuto en los negocios, dirigiendo una operación petrolera en Texas que se vendió por una suma enorme en la década de 1980. Cuando falleció, le dejó todo a ella. A los 24 años, Emily no sabía qué hacer y hacer con esa cuantía de dinero. Contrató asesores financieros, invirtió de forma conservadora y evitó el estilo de vida ostentoso que la gente esperaba. Daniel nunca lo supo. Le contó que su abuelo le había dejado algo de dinero y que había invertido la mayor parte en un fondo a largo plazo. En realidad, la fortuna había crecido con los años hasta convertirse en algo asombroso. Más de 700 millones de dólares en inversiones diversificadas. No fue la avaricia lo que la impulsó a mantenerlo en secreto. Fue la seguridad. Había visto a demasiadas personas convertirse en buitres cuando el dinero entraba en juego. Ahora, sentada en la misma cocina donde Daniel le había dicho que se marchaba, se dio cuenta de que su red de seguridad podía convertirse en algo más, algo poderoso. Esa noche, llamó a su abogado, James Whittaker. James llevaba años con su familia y era una de las pocas personas que conocía el alcance total de su patrimonio. Emily, dijo con cariño al responder. Tenía intención de pasar a verte. ¿Cómo estás? Respiró hondo. No muy bien, James, pero por eso llamo. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Hubo una pausa. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Quiero que Daniel salga de esto, dijo con claridad. Completamente. No me importa si seguimos legalmente casados, no recibe nada. Lo mismo para Megan. Si cree que va a colarse, James dudó. Emily, ya sabes, eliminar a tu cónyuge por completo puede causar complicaciones. Podría intentar impugnarlo. Que lo intente, lo interrumpió. Su voz era firme, casi fría. Tengo más que suficiente. Prueba de por qué no debería haber ni un centavo. James exhaló. De acuerdo, podemos dejarlo a prueba de todo. ¿A quién quieres que vaya la herencia? Emily se recostó en su silla, mirando por la ventana el cielo que oscurecía. Las personas que estuvieron ahí para mí cuando no tenía nada que dar. Mi vecina, la señora Langley, quien me llevó a la quimioterapia cuando Daniel estaba demasiado ocupado. La maestra jubilada que me envió tarjetas de Mejórate. Y quiero que el resto se destine a la investigación del cáncer, a hospitales infantiles, a personas que lo necesitan. La voz de James se suavizó. Es algo extraordinario, Emily. No es caridad, dijo en voz baja. Es justicia. Por primera vez en semanas, sintió un destello de fuerza. Unos días después,
Se encontró con la señora Langley mientras recogía su correo. La anciana sonrió cálidamente. «Te ves más fuerte hoy, querida». Emily le devolvió la sonrisa. «Intento serlo. Gracias por todo lo que has hecho. No lo he olvidado». La señora Langley le restó importancia con un gesto. «Los amigos se cuidan entre sí». La simple amabilidad le dolió el pecho a Emily. Quienes menos tenían para dar le habían dado más. Mientras tanto, Daniel y Megan habían aprovechado la primera oportunidad para abandonarla. Estaba en su habitación más tarde esa semana, revisando papeles, cuando vibró su teléfono. Era un mensaje de un amigo en común. Acababan de ver a Daniel y Megan en el puerto deportivo. Él le compró un barco. Hablaron de casarse. Bueno, ya sabes, Emily se quedó mirando el mensaje un buen rato, así que ese era su plan. Esperarla como carroñeros, rondando a su presa. Casi se rió. Pensaron que estaba acabada, pensaron que era débil, pero a Emily Carter le quedaban algunas jugadas por hacer. Tomó su bolígrafo y escribió una nota. No para su abogado, sino para sí misma. Lo prometo. Se llevaron mi confianza. Yo me llevaré su consuelo. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el viejo cuaderno de su abuelo. Luego apagó la luz. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez en meses. Daniel y Megan no tenían ni idea de lo que les esperaba. El final llegó en silencio. Emily falleció en una mañana clara y tranquila de finales de primavera. Estaba en casa, tumbada en su cama, con la luz del sol filtrándose por las persianas. No había nadie a su lado, ni su marido, ni su mejor amiga de toda la vida. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y el tenue aroma a lavanda de la vela. Había estado en el agua la noche anterior. Cuando Daniel recibió la noticia, estaba en el puerto deportivo con Megan. Acababan de almorzar en la cubierta del pequeño yate que él le había comprado. Megan se estaba probando unas gafas de sol, mostrándole diferentes ángulos, cuando vibró su teléfono. Leyó el mensaje y su expresión apenas cambió. «Emily se ha ido», dijo secamente. Megan bajó las gafas de sol. «Oh, lo siento», dudó. «¿Cómo te sientes?» Daniel se encogió de hombros. «Es triste, supongo, pero ambos sabíamos que se avecinaba». Luego, tras una pausa, «Los funerales probablemente serían en unos días. Debería irme, aunque solo fuera por las apariencias». Megan asintió, pero hubo un pequeño destello, casi imperceptible, en sus ojos. «¿Y el testamento?» Los labios de Daniel se curvaron en una leve sonrisa. Seguía siendo su esposo. No tenía hijos. Legalmente soy el primero en la fila. Este podría ser un nuevo comienzo para nosotros. 3 días después, Daniel y Megan entraron juntos al funeral. El servicio fue pequeño, solo unos vecinos, algunos primos lejanos y un puñado de amigos con los que Emily se mantenía en contacto. Nadie le sonrió a Daniel. Algunos ni siquiera le dirigieron la palabra. Se sentaron al fondo. Megan susurró: «¿Por qué nos miran así?» Daniel mantuvo la mirada al frente. «Están celosos. Creen saber lo que pasa». Pero no es así. Después del funeral, James Whittaker, el abogado de Emily, se acercó a Daniel con una expresión educada pero mesurada. «El señor Carter, si tienes tiempo, me gustaría que vinieras a mi oficina mañana». «Mañana. Revisaremos el testamento de Emily». Daniel sonrió levemente. «Por supuesto, Megan vendrá conmigo». A la mañana siguiente, entraron a la oficina del abogado tomados de la mano. El asistente de James los condujo a una sala de conferencias con muebles de madera pulida. Ya había otras personas sentadas. Langley, el anciano vecino de Emily,
un hombre que Daniel reconoció vagamente como uno de los antiguos profesores de Emily, y dos representantes de organizaciones benéficas reconocidas. Daniel arqueó una ceja. ¿Por qué están aquí? James entró con una carpeta gruesa. Se sentó, la dejó sobre la mesa y miró directamente a Daniel. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para leer el testamento de Emily Carter. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Emily Carter, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento. Quiero empezar diciendo claramente: mi esposo, Daniel Carter, no recibirá nada de mi patrimonio. Las palabras le dieron un golpe bajo. Daniel se enderezó. Disculpe, eso no puede ser legal. Soy su esposo. James levantó la mano. Estaba en su derecho. Presentó una declaración detallada de por qué, junto con pruebas sustanciales. Es irrefutable. La voz de Daniel se volvió más aguda. ¿Pruebas de qué? James siguió leyendo sin responder. A mi amiga y vecina, la señora Langley, quien me llevó a los tratamientos cuando nadie más lo hizo. Dejo mi casa y el terreno donde está, libre de impuestos. A mi antiguo profesor, el señor Grant, quien me recordó mi valor cuando me sentía inútil. Dejo $2 millones para que los use a su discreción. A Daniel se le secó la boca. $2 millones para su profesor. James siguió adelante. El resto de mi patrimonio, valorado en más de $700 millones, se dividirá a partes iguales entre los siguientes 3 hospitales infantiles, 2 organizaciones de investigación oncológica y un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos. Megan abrió mucho los ojos. ¿700 millones? Susurró. Tenía esa cantidad de dinero. Daniel se giró lentamente hacia ella, pálido. No lo sabía. James cerró la carpeta y miró a Daniel. Hay una última cosa. Emily te dejó una carta sellada. Pidió que la leyeras en privado, pero respetaré sus palabras y la entregaré ahora. Deslizó un sobre por la mesa. Daniel lo agarró y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel escrita con la pulcra letra de Emily. Daniel, te fuiste porque pensaste que no me quedaba nada que dar. Te marchaste cuando más te necesitaba. Cambiaste votos por conveniencia, amor por lujuria, lealtad por egoísmo. Viste a una mujer moribunda. Yo vi a un hombre al que ya no podía respetar. Tenía 700 millones de razones para asegurarme de que nunca viste un solo olor. Ahora tienes que vivir con el conocimiento de lo que tiraste, Emily. Las manos de Daniel apretaron la carta hasta que se arrugó. Movía la mandíbula en silencio, buscando algo que decir. Pero no le salía nada. Megan extendió la mano. Daniel, todavía podemos. Retiró la mano. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Me hizo quedar como un tonto delante de todos. Y ahora está por escrito. Señora. Langley, que había estado sentado en silencio, habló. No te hizo quedar como un tonto, Daniel. Lo hiciste tú mismo. Daniel giró la cabeza bruscamente hacia ella. No te metas. James se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Las distribuciones se gestionarán en las próximas semanas. Buen día. Daniel y Megan salieron a la brillante luz del sol, ambos en silencio. Al llegar al coche, Daniel cerró la puerta de golpe. 700 millones perdidos. Megan se sentó rígida en el asiento del copiloto. Nunca me dijiste que tenía dinero. No lo sabía. Ladró. Si lo hubiera sabido. Se detuvo. Entrecerró los ojos. Si hubieras sabido qué, te habrías quedado con ella. No respondió. Megan se cruzó de brazos y miró por la ventana. El silencio entre ellos,
Era más denso que nunca. Para finales de semana la noticia se había extendido por todo el pueblo. La noticia salió en el periódico local y luego en los noticieros regionales. Esposa moribunda deja $700 millones a la caridad tras el abandono de su esposo por su mejor amiga. El titular fue brutal. Los comentarios en línea fueron peores. El jefe de Daniel lo llamó a la oficina. Este tipo de atención no le hace bien a la empresa, dijo. Creo que es mejor que nos separemos. En cuestión de días, Daniel se quedó sin trabajo, sin herencia y sin amigos dispuestos a apoyarlo. Megan dejó de devolverle las llamadas. Su número finalmente terminó en el buzón de voz. Semanas después, se sentó solo en su pequeño apartamento, mirando la carta arrugada de Emily. Cada palabra le quemaba. Ella le había arrebatado su comodidad, su seguridad, su imagen, y le había dejado con lo único que no podía: escapar de la verdad. Daniel nunca imaginó que la vida pudiera dar un giro tan rápido. Apenas unos meses antes, estaba sentado en la cubierta de su nuevo barco con Megan, bebiendo champán y hablando de su futuro. Ahora el barco había desaparecido, vendido para pagar las cuentas. Megan también. Sus redes sociales estaban llenas de fotos suyas de vacaciones con alguien nuevo. Lo peor no era ni siquiera perder el dinero. Era cómo lo miraba la gente ahora. Los vecinos cruzaban la calle para evitarlo. Viejos amigos ya no le devolvían las llamadas. El supermercado. Oyó los rumores. Es él, el que abandonó a su esposa cuando tenía cáncer. El titular de la noticia lo seguía a todas partes. Un esposo abandona a su esposa moribunda por su mejor amiga y luego pierde su fortuna de $700 millones. Se imprimió, publicó y republicó hasta convertirse en lo único que se sabía de él. Intentó conseguir otro trabajo, pero las entrevistas se acabaron enseguida. Nadie quería la atención que él atraía. Se había convertido en un escándalo andante. Una noche, sentado solo en su pequeño apartamento con poca luz, Daniel sacó la carta que Emily le había dejado. Estaba arrugada por haberla doblado y desdoblado tantas veces. La volvió a leer, esperando que las palabras le dolieran menos que antes. No fue así. Te fuiste porque pensaste que no me quedaba nada para dar. Cerró los ojos y vio su rostro. No la Emily enferma y frágil del final, sino la Emily más joven de sus primeros años. La mujer que se reía de sus chistes malos se quedaba despierto con él cuando estaba enfermo, creía en él cuando dudaba de sí mismo. Había cambiado eso por la atención fugaz de Megan y nada a cambio. Al otro lado de la ciudad, el nombre de Emily perduraba de una forma que Daniel jamás podría igualar. El fondo de becas que creó ya había otorgado su primera ronda de subvenciones a estudiantes brillantes de familias de bajos recursos. Uno de los hospitales infantiles a los que donó estaba construyendo una nueva ala con su nombre grabado en negrita: el Centro Oncológico Pediátrico Emily Carter. En la ceremonia de dedicación, la señora Langley se dirigió a la multitud. Emily creía en dar a quienes te apoyaron cuando el mundo te dio la espalda. Nos enseñó que la bondad es la única riqueza que vale la pena conservar. El público aplaudió. Sus rostros se iluminaron de admiración por una mujer que no estaba presente para verlo, pero que lo había planeado todo. Daniel no fue invitado a la ceremonia. Lo vio más tarde en las noticias, viendo a la multitud vitorear. Su nombre nunca se mencionó. Para el invierno había vendido casi todas sus pertenencias para pagar el alquiler. El yate se había ido. Los trajes caros se habían ido. Incluso el coche que una vez usó para impresionar a Megan se había ido, reemplazado por un viejo sedán que tosía cada vez que giraba la llave. Una noche,
Mientras nevaba fuera de su ventana, se encontró navegando por las redes sociales. Fotos de Emily llenaban su muro, no de su enfermedad, sino de ella sonriendo, sana, junto a amigos que trabajaban en organizaciones benéficas. Parecía viva en esas fotos, más viva de lo que él jamás se había sentido. Se quedó allí sentado un buen rato, con el teléfono en la mano, pensando en lo rápido que la gente puede pasar de ser lo más importante de tu vida a ser una extraña que jamás podrás recuperar. No era solo que Emily le había quitado el dinero, le había arrebatado la versión de sí mismo con la que podía vivir. Le había dejado con lo único de lo que no podía escapar, el arrepentimiento. Algunas noches, Daniel soñaba con regresar, con entrar en su cocina esa noche. Ella le contó su diagnóstico y le dijo las palabras que debería haber dicho. Estoy aquí. Lucharemos juntos contra esto. Pero cada mañana se despertaba en el mismo pequeño apartamento con el mismo silencio vacío. Emily se había ido. Su fortuna había cambiado vidas. Y Daniel se quedó solo con la historia. Todos se la sabían de memoria. La historia de cómo lo perdió todo por pensar solo en sí mismo. La traición moral puede costarle la vida a alguien a quien amas, pero la avaricia te costará todo lo que creías ganar.